tes nuits sans fin, par ta faute, j'ai connu l'enfer, divorce, prison, les petits matins. Je te pardonne tous tes excès, tes absences et tes coups de gueule, et toutes ces femmes dont tu m'as privé, pour ne pas finir la nuit tout seul. Primero que todo, un saludo a las personas que nos escuchan o que nos van a escuchar, a las personas que van a seguir este diálogo que vamos a sostener Félix José Hernández, él desde París, y yo, Carlos Manuel Estefanía, desde Estocolmo. Todos los fines de semana mantenemos una conversación donde Félix José Hernández, el profesor Félix José Hernández, especialista en cultura latinoamericana, iberoamericana, y también profesor de lengua castellana radicado en París, nos presenta, nos prepara una suerte de mesa sueca, nunca mejor dicho, ¿no? Dada la conexión que tiene con Suecia en la preparación de esta mesa, donde podemos degustar una cantidad de informaciones interesantísimas, que van desde lo cultural hasta lo tradicional, pasando por temas de actualidad. Temas de actualidad de los que se habla en Francia, pero que no solamente tienen que ver con la actualidad francesa, sino también temas de actualidad que abordan distintos lugares del mundo. De este lado de acá vamos degustando junto con ustedes, disfrutando de toda esta información, pero también cuidando que los medios no nos pasen como gato por liebre, como haría algún tipo de proveedor un tanto estafador, ¿no? Vamos analizando punto por punto a ver qué dice la prensa y hasta qué punto refleja una realidad y hasta qué punto es parte de esta especie de Matrix, como dirían los conspiranoicos, en la cual estamos viviendo, ¿no? Una especie de realidad construida que no nos muestra la esencia, la naturaleza de la misma, ¿no? Esa es la función que va haciendo desde este lado de acá Carlos Manuel Estefanía, a la vez que disfruta junto con ustedes de toda la información y toda la ilustración que nos ofrece Félix José Hernández. Bueno, Félix José, ¿cómo está París este 25 de octubre del año 2014? Pues muy bien, amigo, fresquito, no hubo sol hoy, o sea que estamos en otoño. La hojarasca comienza a cubrir todas las aceras y los parques, las flores comienzan a desaparecer. Así que bueno, pues el otoño rumbo al invierno. Pues bien, no sé si en el invierno francés hay babosas, ¿no? En todo caso vamos a entrar en un tema un poco relacionado con la biología y vamos a hablar de la babosa y la humedad. Tú sabes que a los franceses les encanta comer escargot, o sea, las babosas. Yo admiro muchas cosas en este país, pero hasta ahora no he sido capaz de comerme una. Pero bueno, cuando cae la lluvia, pues ellos aparecen por todas partes, las babosas. Y entonces, la gente dice pues que a ellas, a las babosas les gusta mucho el agua, y en realidad no se equivocan. O sea, las babosas tienen necesidad de la humedad para poder subsistir por diferentes motivos. O sea que ellas viven normalmente cuando hay sequedad a varios centímetros bajo la tierra, más o menos unos 10 centímetros, y cuando sienten la humedad ellas salen. El problema es que estos moluscos tienen necesidad de agua para fabricar la baba necesaria para poder desplazarse y disminuir así la flotación del cuerpo de ellas, porque son reptiles, ¿no? Con el suelo. De ahí la necesidad de esta humedad, y también de que salgan durante las lluvias. Se ven mucho en los parques parisinos, se ven atravesar las aceras y los caminos, las babosas, en cuanto que llueve. Y claro, para sobrevivir en el tiempo de seca, ellas utilizan las reservas que acumularon durante el resto de los meses que no hubo lluvia. Bueno, escuchándote has activado al niño que fui, que siempre en este tipo de cuadernos donde le iban tomando nota de la evolución del niño en Cuba, no solamente sobre cuestiones políticas, sino a veces cuestiones didácticas o pedagógicas, siempre me ponían que tenía un gran interés en la biología, ¿no? Así que bueno, he disfrutado un poco esta noticia sobre las babosas parisinas, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otras babosas, así las considero yo, que son las femen. ¿Qué pasó con estas femen que van a juicio, estas dos femen que van a juicio? Pues los activistas femen van a pasar esta semana frente al Tribunal Correccional por dos delitos diferentes. En el primer de los casos, es una chica de Ucrania de 26 años de edad
que tiene el estatus de refugiada política aquí en Francia. Y está acusada de haber destruido la estatua de cera de Vladimir Putin en el Museo Grévin. Ella llegó allí al Museo de Cera de París, al célebre Museo Grévin, se quitó la blusa, se quedó con los senos al aire y sobre ello estaba escrito Putin dictador. Está acusada de exhibición sexual y de degradación de obra de arte. Pero por ambas cosas, como no es un cuadro famoso, no es la Gioconda, digamos, se dice que es posible que la condenen a 1.500 euros de multa. El segundo caso es otra Femen, en este caso una francesa, de unos 30 años de edad, que debe comparecer por exhibición sexual. Ella entró a la iglesia de la Magdalena, la célebre iglesia neoclásica de París, y mimó un aborto en el altar mayor con los senos desnudos. Y esto según ella, para denunciar la posición de antiaborto de la Iglesia Católica. Claro, esto chocó profundamente a las personas que asistían a misa. Bueno, yo no sé, estas muchachas que abogan tanto por el asesinato de los nonatos, no sé con qué moral lo hacen, ¿no? Y para colmo le quieren agregar el exhibicionismo que bueno, no sé, en esta época donde se usa el topless, no sé hasta qué punto es aceptado ya el concepto de exhibición sexual, ¿no? Pero yo creo que deben ser castigadas, porque realmente, primero, el ideal es criminal, y segundo, la forma que utilizan para defender ese ideal, pues me parece que es una provocación a las personas, ¿no? En este caso incluso a la estatua de Putin. Y en general, cuando uno las observa, las ve en un acto de histeria más que de actividad política. Parecen unas muchachas enfermas que las han inducido a exhibirse para satisfacer sus, sabe Dios qué problemas mentales tienen, ¿no? Bueno, dejemos a estas dos muchachas, estas babosas como yo las llamo, y vamos a un país que a mí me parece muy interesante. Tuve la suerte de visitar en el 2007 a Montreal, que es la parte francesa, ¿no?, de Canadá, y dos cosas me gustaron mucho. Primero, que me recordaba mucho a los países escandinavos, la naturaleza, las nieves, y segundo, la convivencia de una cantidad de culturas tremenda en ese mismo territorio, ¿no? Ibas a restaurantes controlados, a supermercados controlados por italianos, te encontrabas dependientes mexicanos, había un multiculturalismo muy fuerte en esa ciudad, además de, por supuesto, una valía extraordinaria de la lengua francesa y de la cultura católica, ¿no? En cada dos esquinas te encontrabas una iglesia católica, ¿no? Algo que no es muy común en Norteamérica, que es bastante protestante, ¿no? Bueno, ¿por qué se llama Canadá? A mí me encantó Canadá. Yo hice un recorrido con mi esposa desde las cataratas de Niágara. Fuimos a Niagara-on-the-Lake, después fuimos al lago no me acuerdo si eran 1000 o 2000 islas. Hice mi bautismo en hidroavión sobre las cataratas y sobre el lago. Kingston, Toronto, Quebec, Ottawa, el San Lorenzo, o sea, es un país verdaderamente, la parte que vi yo, la parte este, es muy muy bello. Pero bueno, en la prueba de importante relación que hay entre el pueblo de Canadá y el pueblo francés está ya en el nombre. Un francés, Jacques Cartier, en el año 1535, explorador de Bretaña, pues dejó caer su ancla en la desembocadura del río San Charles. Estaba a la búsqueda de una nueva ruta para llegar a Asia, y se dejó guiar por los indígenas que encontró allí, y llegó a un pueblo que se llamaba Stadacona, en lo que es hoy Quebec, la ciudad de Quebec. Y los indígenas decían Kanata, que significaba en su lengua pueblo o pueblito. Pronunciado rápidamente el Kanata, en una lengua desconocida para Cartier, pues él escribió en vez de Kanata, Canadá. Y de ahí viene la palabra. A partir de ese momento no solamente se usó Canadá para nombrar el pequeño pueblo, sino también para todos los territorios que rodeaban el río, que sería ya conocido después como el San Laurent, o sea, el río San Lorenzo.
No recuerdo si es a través del río San Lorenzo o de cuál otro. Me explicaron que en el siglo XVIII o siglo XIX había un comercio ya directamente hacia Cuba, ¿no? Los franceses iban navegando, los franceses no, bueno, sí, exactamente, los descendientes de franceses, porque este territorio había sido ocupado por los ingleses, ¿no? Navegaban, llegaban a New Orleans y llegaban hasta Las Vegas el comercio, ¿no? Hasta Las Vegas de Tabaco de Pinar del Río. Había una conexión directa a través de todo este mundo francés que atraviesa el Norteamérica, ¿no? Y que a veces se olvida eso, que en Norteamérica no solamente es anglosajona, sino también francesa. Hay una cosa muy curiosa que me contaron, no, realmente la leí porque quería escribir sobre mi visita y busqué un poco de información. Es que cuando la guerra de independencia de las 13 colonias le pidieron a la gente de Quebec, o supongo que también de Montreal, no sé, de toda esa zona, que se incorporaran, pero ellos le tenían terror a los protestantes, estos radicales puritanos que estaban desencadenando la revuelta, y prefirieron quedarse del lado de los ingleses, siendo ellos franceses, ¿no? Se sentían mucho más seguros. Parece que ya habían tenido muchos conflictos históricamente con las 13 colonias, ¿no? Siendo estas partes de Inglaterra, ¿no? Se sentían más seguros con la dominación británica que con la dominación, que con la independencia, aliados a las 13 colonias. Y por último, un detalle famoso es una visita de Gaulle, que gritó ahí un balcón en Montreal: viva Quebec libre. Y se formó la de San Quintín ahí, desde el punto de vista político, ¿no? Pero ahí hay un movimiento independentista que incluso estuvo muy conectado con Cuba en los años 60. Y que bueno, como lo aplacaron fue manteniendo las mejores relaciones con Cuba, que es lo mismo que hizo Franco. O sea, había un proyecto de formar guerrillas en España, mejor dicho, y Franco estableció las mejores relaciones con Cuba, y bueno, de todo aquello lo único que quedó es la comunicación con ETA, ¿no? Pero bueno, dejemos al Canadá y dejemos a los franceses del Canadá y pasemos a los caramelos y bombones de Francia, ¿no? ¿Qué me ibas a contar sobre ese tema? El 3 de octubre se celebra en Francia el Día de los Petits Plaisirs, los pequeños placeres. O sea, es el día que se comen más cosas llenas de azúcar. Y es la ocasión que aprovechan franceses para comer sin moderación ni culpabilidad cualquier tipo de dulces. Los franceses son los consumidores más grandes de caramelos de Europa. El año pasado se vendieron en Francia 222.000 toneladas de todo tipo de ese tipo de productos, desde los bombones, caramelos, pastas de fruta, etcétera, y después vienen hasta incluso los chicles. O sea que ellos llaman a eso les petits plaisirs, los pequeños placeres. Pero es muy interesante lo que tú cuentas, Félix, porque al mismo tiempo es un pueblo que no parece un pueblo obeso, ¿no? Parece que saben vivir, como tú has dicho, y saben administrar el placer, ya lo has dicho. Hay un día donde se extreman en el consumo de estos caramelos, estos bombones, y después el resto del tiempo lo administran, ¿no? Exactamente. Eso está muy interesante. Bueno, vamos a viajar y vamos a irnos allá, vámonos a Israel. ¿Qué pasó con el censo en Israel? Pues que son ya casi 9 millones los israelíes. Exactamente 8.094.373 según el censo que acaba de terminar. En previsión al nuevo año judío que fue celebrado. Y entonces en este año pues Israel obtuvo una migración positiva de 24.801 personas que llegaron a él, y también nacieron 176.230 bebés israelíes. Bueno, no me extraña, estoy siguiendo una serie hecha en Israel, pero es muy curiosa, es una serie que se desarrolla, supongo que es un barrio muy ortodoxo, ¿no? Entonces tú ves los valores tradicionales de esta gente, y me imagino que eso también sea un detonante de natalidad, ¿no? Porque ellos en muchas cosas incluso se parecen a los musulmanes por la tradicionalidad de la familia, ¿no? Y si para cómo cuentan con esta inmigración, pues yo diría que hasta me parece poca la cantidad de población que tiene en estos momentos Israel, francamente. Bueno, ¿qué pasa con las ayudas sociales y el fraude, que es un fenómeno muy universal y que incluso se ve aquí en Suecia? Pues mira, 20.000 millones de euros al año es la cantidad a la cual llega el fraude a las cotizaciones sociales que han sido contratadas este año. Verdadera disimulación, negligencia. En todo caso, la cifra se ha multiplicado por 2
en los últimos 8 años. Es enorme como cifra, 20.000 millones de euros. Yo creo que la trampa está en la misma concepción de las ayudas sociales, ¿no? El Estado, yo al principio era un defensor y hasta tengo un ensayo por ahí donde admiraba mucho el estado de bienestar, que uno de los elementos que tiene es el sistema de ayudas sociales, ¿no? Pero después me he percatado de que el sistema de ayudas sociales es un sistema muy retorcido, que provoca la pasivización, la neutralización de ese sector que el viejo Mar habría llamado el ejército industrial de reserva, ¿no? Y que corrompe realmente, ¿no? Es un mecanismo de corrupción y de control sobre los individuos, ¿no? Tal y como está concebido en toda Europa, ¿no? Así que no me extraña que también padezca, además de ya su propia naturaleza, que es algo más que ayudar a los que no tienen trabajo, padezca del mal de los engaños y las corrupciones, ¿no? Eso es muy propio de un sistema que en principio es corrupto, ¿no? Que es un crimen contra natura en cierta dimensión de él, ¿no? Bueno, dejemos los fraudes con los organismos de ayuda social y vamos a hablar de las plantas, ¿no? Y de cómo estas pueden procurarnos la felicidad. Pues se ha comprobado, según la universidad, la Escuela de Psicología de la Universidad de Cardiff, que se aumenta la productividad de 15% entre los empleados que tienen una planta en su oficina. Además, si la persona está rodeada de más plantas, pues la persona, su ego se ve estimulado y tiene una mejor calidad de vida y produce más, trabaja mejor y con mucho más deseo. Así que si tú no tienes plantas en tu despacho, en tu escuela, en tu oficina, pues a llenarlo de matas. Me parece muy buena idea esa, Félix, que me das. Y además siempre he sentido un placer especial con el color verde, ¿no? O sea, recuerdo en Cuba, salía a una parte de mi casa, había un verde ahí que me hipnotizaba, ¿no? Evidentemente hay algo en nuestro interior, algún atavismo que se relaciona mucho con lo verde, ¿no? Y cuando revienta el verde aquí en Suecia después de un invierno de estos terribles, pues la verdad que la sensación es súper agradable. Y lo que tú dices, seguramente incluso si nos rodeamos de ese verde dentro del trabajo, pues somos más efectivos, ¿no? Gracias por ese consejo porque voy a tratar de seguirlo, ¿no? Bueno, yo acabo de comprar en un jardín compré hoy una gran planta muy bella de crisantemos morados, que en Francia el crisantemo es la flor de los muertos. Y entonces, como a mi madre le gustaba el color morado, el violeta le gustaba mucho, pues yo todos los años cuando se acerca el Día de los Fieles Difuntos, pues compro una maceta de flores bellísimas, impresionante, de crisantemos morados y lo pongo, como no puedo llevarlo a su tumba en Cuba, el señor Castro me lo impide, pues lo pongo en mi terraza y así, por lo menos simbólicamente, los crisantemos. Aquí se llenan, todos los cementerios se cubren de crisantemos en el Día de los Fieles Difuntos. Sí, es una forma muy bonita y me parece que haces bien hacer ese homenaje. En definitiva, ya se trata de un espíritu que no debe tener ubicación concreta en ningún lugar, ¿no? Exactamente. Me parece muy buena tu manera de homenajear a tu madre, ¿no? Bueno, Félix, dejemos las plantas y vamos a hablar de otra cosa que también procuran felicidad, que son los regalos de bodas. Pues mira, los franceses han sacado un promedio en la casa Saint-Coupe de cuánto gastan los franceses en hacer un regalo de boda, y el promedio es de 143 euros. No está mal, pero sin embargo a nuestros amigos españoles tiran la casa por la ventana, porque cada español hace un regalo promedio de 267 euros. Los regalos de boda. Yo no sé cómo será en otros países, pero en Francia cuando se casa alguien hay varias posibilidades. Primero, te mandan el faire part, o sea, te avisan de que se van a casar y te invitan a ir a la ceremonia en la iglesia. Segundo, agregan una tarjetita dentro donde dicen que también te invitan al brindis que se hace después de la ceremonia. O agregan otra tarjetita más que dice que te invitan al brindis y al banquete de bodas. Otra tarjetita más: brindis, misa, brindis, banquete de boda y baile. Y otra tarjetita más: brindis, misa, brindis, banquete de bodas, baile y al día siguiente el otro banquete de bodas de despedida de almuerzo. O sea que ahí tú te das cuenta cómo la importancia que tú tienes para la familia de los novios, ¿no?
Yo normalmente yo pondero, mi regalo, el regalo que de bodas que hago es según a lo que me inviten, si es a la misa de Amar, si es al brindis misa, banquete, y así hago mi regalo. Esto es muy interesante y muy bonito, ¿no? Lo triste es la condena la espada de Damocles que se cierne sobre los matrimonios modernos, ¿no? Con el incremento enorme de divorcios, incluso este coqueteo que tiene la Iglesia Católica, que siempre fue bastante severa con la gente que se separaba. Ahora hay un coqueteo con la gente que se separa y para que se une y la iglesia y siguen en el remanso de la iglesia. Y en definitiva lo que el último eslabón de resistencia contra la separación de la pareja humana que era la iglesia, pues está cediendo también. Así que bueno, mucho regalo, muchas cosas, pero para algo que tiene una vida limitada, porque desgraciadamente matrimonios como el tuyo que han durado tanto son la excepción, Félix. La sociedad está... El lunes cumplimos 40 años, amigo, 40 años. Pues te felicito, porque te felicito a ti, a tu esposa y a tus hijos que tienen la suerte de tener a sus padres unidos por tanto tiempo, ¿no? Y a tus nietos. Yo digo que ella se merece la medalla de la resistencia. Sí, ella es muy buena mujer. Félix, aparte de la felicitación, vamos ahora a entrar en un tema que a mí me llama mucho la atención. Estoy leyendo mucho sobre ello, ¿no? El tema de los nazis, ¿no? ¿Qué me ibas a contar sobre la jubilación de los nazis? Nos saltamos la noticia de los BMW. No, exacto, sí, tienes razón, gracias por recordármelo. Que me quité los espejuelos y no vi exactamente la nota que teníamos aquí. ¿Sabes? Hay un debate muy grande en Suecia sobre el tema de los profesores, ¿no? De la calidad del profesorado, porque en este estudio de PISA que se hizo hace poco, pues Suecia quedó en muy mal lugar, mientras que su antigua posesión de Finlandia, pues quedó por los cielos, ¿no? Entonces hay un debate muy grande de cómo poder alcanzar a Finlandia. Y la gente se va por un tema que yo siempre situaría al final, que es el estímulo económico del maestro, ¿no? Yo creo que hay otros recursos para lograr mejorar la educación, no estar haciendo esa interrelación entre salario y calidad de la educación, ¿no? Y por eso, si hubiese una relación entre lo que recibe un maestro por dar clases y la calidad, pues habría que decir que los maestros de Arabia Saudí son los mejores maestros del mundo, ¿no? Porque ahora que le van a regalar un BMW a cada uno, ¿no? Bueno, esta noticia es impresionante, mi amigo, porque mira, se trata de cómo motivar a los profesores para que ellos logren llevar adelante a los alumnos y para que los alumnos triunfen en la vida. Y el Ministerio de Educación de la Arabia Saudí ha encontrado una solución: regalarle automóviles de lujo BMW o W, acompañados de unos sobres con dinero en efectivo, para animar a los profesores a buscar la excelencia en la enseñanza. Los sobres, según la prensa, pueden contener entre 2.000 y 25.000 euros, que acompaña el regalo del coche, ¿eh? El sitio Arab News subraya que el Ministerio de Educación de Arabia Saudí, en lugar de comprar los coches y dar esos sobres, utilizar esos recursos en construir muchas más aulas, pues evitaría que actualmente se apiñaran en cada aula como promedio 40 alumnos. Pero bueno, ser profesor allí en Arabia Saudí parece que es algo importante, ¿no? Pues chico, voy a averiguar y si me tengo que convertir al Islam me convierto, pero voy a averiguar si hace falta maestros de allí de castellano, porque realmente parece muy estimulante esto, ¿no? Así que claro que sí. Y daré el paso si es necesario. Así que yo creo que un BW y todo ese dinero bien vale una conversión, ¿no? Bueno, vamos ahora a hablar de lo que me había saltado antes este tema pero del que iba a hablar, ¿no? La jubilación dorada de los nazis. Esto es algo extraordinario, verdaderamente increíble, ¿eh? Se trata de decenas de personas sospechosas por los Estados Unidos de haber sido criminales de guerra nazi y que han beneficiado de millones de dólares de retiro, jubilaciones, ¿no? A cambio de aceptar de abandonar el territorio de los Estados Unidos, según la agencia AP, que publicó una encuesta hecha durante 2 años. El Departamento de Justicia americano habría llegado a unos acuerdos con los antiguos nazis, miembros de la SS, o científicos que colaboraron con el Tercer Reich, o
y que se refugiaron en los Estados Unidos después de la guerra. Desde el año 1979, escribe AP, por lo menos 38 de los 66 sospechosos que dejaron los Estados Unidos han conservado sus jubilaciones y quedaría por lo menos 4 que se benefician todavía de ellas y que viven en Europa. La idea vino de la Oficina de Encuestas Especiales, Office of Special Investigation, OSI, del Ministerio de Justicia americana, encargado de la cacería de antiguos nazis, que deseaba que estos fueran juzgados vivos en los países en donde habían cometido sus crímenes. Y la única manera de hacerlos pasar frente a un tribunal era de probar que ellos habían mentido a los servicios de inmigración sobre su pasado para poderle quitar la nacionalidad norteamericana, estadounidense, y enviarlos a Europa de regreso al país donde ellos habían cometido los crímenes. Pero el procedimiento podía durar hasta 10 años. Y para acelerar, ya que eran muy viejos estas personas, para acelerar el juicio, el Estado americano pues consintió en no privar a los antiguos nazis de la pensión de jubilación, de retiro. Pero solamente 10 sospechosos han podido ser juzgados y después de haber sido expulsados según las propias cifras del ministerio. Precisa AP, quien cita el ejemplo de Jacob de Singer, antiguo guardia del campo de concentración de Auschwitz, que hoy en día tiene 90 años y que vivió en los Estados Unidos hasta el año 1989, quitándole la nacionalidad americana y enviándolo a Croacia, donde fue juzgado después que él había montado una empresa que tenía mucha prosperidad en los Estados Unidos y recibía mientras estuvo en los Estados Unidos $1.500 mensuales de jubilación. Bueno, Feli, este es el típico caso de la Matrix, ¿no? O sea, nos pintaron la Segunda Guerra Mundial, ya te lo había dicho en la otra parte, como una pelea entre buenos y malos, cuando había malos en los dos bandos, ¿no? Y sin duda alguna los nazis cometieron crímenes de guerra, y sin duda alguna muy pocos de ellos pagaron por esos crímenes de guerra, pero muy pocos de ellos pagaron por esos crímenes de guerra, entre otras cosas porque eran demasiados los involucrados, no se sabía cómo se iba a levantar una nueva Alemania sin contar con toda la gente que había participado de aquella barbaridad, ¿no? En primer lugar. Y ese fenómeno lo tuvieron tanto los comunistas como los capitalistas, ¿no? Pero los aliados cometieron millones de crímenes de guerra también. Lo que pasa es que de eso no se quiere hablar. O sea, no tenían ninguna moral ni los soviéticos ni los angloamericanos para condenar a los nazis cuando ellos fueron capaces de cometer crímenes muy similares, ¿no? Y a veces con una tecnología muy superior, como lo que pasa con las dos bombas atómicas en Japón, ¿no? Hubo entregas de masas a los soviéticos que, sabiendo que los destinos de esta gente iban a ser horribles, y los soviéticos los mataron. Se cometieron barbaridades ya no durante la guerra, sino después de la guerra, ¿no? Y eso es un tema que es muy oscuro. Pero para colmo, estos experimentadores nazis, que al final fueron protegidos por los Estados Unidos a toda conciencia, continuaron haciendo los experimentos en los Estados Unidos. Lo único que las nuevas cobayas no eran los judíos, eran los negros, eran los pordioseros, eran la gente que considerada de otra clase en una sociedad mal llamada democrática, ¿no? Entonces ahora, cuando ya estos videos están totalmente inutilizados, aparecen unas cuantas cabezas de turco y se forma todo este revuelo para un poco tapar como una hojita de parra la inmoralidad del colaboracionismo que hubo después de la Segunda Guerra Mundial por parte de los aliados con estos mismos criminales de guerra, ¿no? Porque fue de alguna manera un colaboracionismo. Habría que escribir un libro nuevo cuestionando la desnazificación, ¿no? Y el tratamiento dado a los nazis por los occidentales, pero nadie tiene dinero para eso. Eso es una cosa que deberían ser los académicos desgraciadamente están comprados, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar a otra noticia un poco más menos dura, ¿no? El caso de la señora que está dispuesta a todo por volver a ver a su amante. El amor, tú sabes que pone alas, el amor no tiene fronteras, hay amores de dimensiones cósmicas, pero hay amores que son terribles, y se convierten en acoso. Y esto es lo que le ha ocurrido a Genoveva Núñez Figueroa, que trató de entrar a la noche del domingo, de domingo a lunes, pues en Los Ángeles. Esta joven mujer de 30 años se quedó bloqueada en la chimenea de una casa. Subió al techo, entró por la chimenea y se quedó en el medio bloqueada.
y entonces trataba de entrar a la casa del hombre del cual ella estaba locamente enamorada, o está. Genoveva lo había conocido recientemente a través de un sitio internet de encuentros y había salido con este señor varias veces, pero ella se enamoró locamente de él y cuando él quiso terminar la relación ella no aceptó y intentó entrar a la casa por la chimenea. Te repito de nuevo, para liberarla los bomberos de California tuvieron que desmantelar la chimenea ladrillo a ladrillo y después incluso echaron una especie de líquido como líquido para las vajillas y de champú para poderla hacer resbalar a esta mujer de este amor impresionante. Y el hombre del cual ella está locamente enamorada declaró a la prensa, ella parecía muy simpática, pero de pronto empezó a aparecer por todas partes, quería entrar por las ventanas, por el techo, por la chimenea, por todas partes, y ahora actualmente es un acoso. Yo espero que se calmen, por favor. Sí, así que mira, hay una palabra inglesa para ese tipo de fenómeno, stalker le llaman, ¿no? Y ya los griegos veían en el amor una especie de enfermedad mental, ¿no? Ahora, esta historia que tú me haces, yo la había escuchado en otra versión, en Los Tres Cerditos, algo así le pasa al lobo, pero nunca en mi vida había oído, salvo en Los Tres Cerditos, la historia de alguien que se traba en una chimenea, ¿no? Así que mira tú qué cosa, que la realidad a veces puede superar la fantasía, ¿no? Papá Noel o Santa nunca se trama la chimenea para llevar los juguetes a los niños por Navidad. Ay, esta señora sí le pasó así, que la pobre. Sabes que me llamó mucho la atención que en Cuba se pasara una película aparentemente crítica alemana que se llama Goodbye Lenin, ¿no? Que por cierto, el actor, el muchacho que interpretaba el joven, que se trata de un joven cuya madre parece que tiene cae en un estado de coma antes de la caída del muro de Berlín, y cuando ella regresa en sí para que no se traumatizara, el muchacho trata de reconstruirle la realidad, ¿no? Y entonces le hace programas de televisión donde pasa todo lo contrario, lo que se desborda es el comunismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el actor, cuyo nombre no lo recuerdo ahora, resulta que es muy popular en España, parece que se fue a España y habla muy bien español, ¿no? Y traigo a colación esto porque la película se pasó en Cuba, ¿no? Que es un poco extraño, ¿no? Y es que en sí la película era una nostalgia de la etapa comunista, ¿no? Y esto encaja muy bien con una cosa que tú me vas a... sé que me estoy saltando lo de la Mahatma, pero vamos a entrar en esto y después hablamos de la Mahatma. Vamos a hablar de este asunto de Berlín en su versión de Guerra Fría. Después entramos en el caso de la Mahatma. Pues el 9 de noviembre, el próximo, Alemania celebrará los 25 años de la caída del muro de Berlín. Yo recuerdo aquella noche, amanecer, cuando puse la radio, estaba en el cuarto de baño y oigo el muro de Berlín, la gente pasó, digo, no es posible, me precipité a la sala, encendí la tele y vi las escenas, era algo impresionante, algo increíble. Pero bueno, 25 años han pasado ya. Y a mucha gente le ha dado deseos de recordar cómo era Berlín hace 25 años, y las agencias de turismo pues han visto ahí algo con lo cual se puede hacer mucho negocio, y así hay muchas agencias que proponen una especie de flashback, o sea, regresar al Berlín de hace 25 años. O sea, te pasean en los viejos automóviles Trabant, te llevan a un hotel llamado Hostel, que es un albergue de jóvenes muy barato, vale solamente 9 euros dormir en un catre, y está todo la decoración, el papel de las paredes, incluso los cubiertos, los vasos, todas las jarras, todo como era en la Alemania del Este. O sea que te llevan al checkpoint Charlie, te visitas en la puerta de Brandenburgo, Alexanderplatz, o sea, todo lo que se hace, todo eran los lugares míticos de el Berlín de antes de la caída del muro. Así que bueno, es un negocio para las agencias de viaje y para aquellos que sienten la nostalgia por aquella época. Sabes que esto tiene que ver con dos fenómenos psicológicos, ¿no? Bueno, primero el natural placer de regresar a la juventud, porque me imagino que muchos de los que viajen estuvieron vinculados o fueron parte de esa Alemania mal llamada socialista y democrática, ¿no?
Y esa es la primera parte, ¿no? O sea, que siempre que vuelvas a algo que se asocia a tu juventud, para ti sería en cierto sentido un placer, ¿no? Aunque después es muy duro darte cuenta de la realidad de que ya no vives ese tiempo, ¿no? Y segundo, es la capacidad esa maravillosa que tiene el cerebro de borrar todo lo negativo. O sea, tú vuelves a un pasado donde tú no estás viendo el cierre, la censura, la represión. Tú solamente estás viendo el cubierto, el auto, la comida. Entonces esos dos fenómenos se conjugan y de ahí nace un magnífico negocio, ¿no? Yo supongo que en Cuba pasará lo mismo 20 años después de establecido lo que yo llamo el totalitarismo pluripartidista, ¿no? Ahora vivimos el totalitarismo de partido único, donde entonces se tratará de recordar el totalitarismo de partido único con, no sé, harán concentraciones en la plaza, pasearán un muñeco disfrazado de Fidel Castro, no sé cómo lo harán, pero me llama mucho la atención, por ejemplo, en España, de alguna manera, incluso con crítica, hay una rememoria permanente de la época franquista. Ahí se hacen series donde te hablan de esa época y tú te das cuenta que en medio de la crítica hay como una nostalgia de ese periodo, ¿no? Y así será en Cuba también, me imagino, ¿no? Pero entonces vamos ahora a lo que sí nos tocaba, ¿no? Que es el tema de las sectas y los guías y los gurúes. Hace poco compartí en nuestra página de Facebook un documental muy interesante que hablaba de hay un médico que tiene una graduación para analizar lo peligroso de los distintos líderes y jefes de sectas, ¿no? Trabajaba con el caso de esta secta que en los años 70 se estableció en Guyana y envenenó todo el mundo, ¿no? Y el hombre hacía un estudio y se percataba de que habían dos grados, uno cuando el gurú te induce a cometer un crimen y otro cuando lo comete en contra de la voluntad de los asesinados, ¿no? En este caso hubo mucha gente que fueron asesinadas, ¿no? Entonces hablo de este fenómeno para caer entonces en la señora, la nueva Mahatma, que anda por ahí dándole abrazo a la gente. Sí, 25.000 personas recibieron un abrazo de una Mahatma, una gran alma en la religión hindú, este domingo, entre el domingo y el martes, en el Parque de Exposiciones de Pontoise, y llamada Anma, esta figura espiritual de la humanidad hindú, según las estadísticas, ya ha abrazado a 30 millones de personas en el mundo. Sus seguidores dicen que ella transmite una luz positiva, una influencia positiva cuando tú la abrazas. Y yo vi escenas en la televisión, ella daba unos abrazos muy profundos, como cuando tú te encuentras con un ser muy, muy querido, como tú le pudieras dar a tu madre o a tu abuela o a tu hermana después de estar años sin verla, un abrazo profundo, intenso, y es lo que hace ella. ¿Sabes que aquí, no sé si será la misma, yo aquí casi todos los años aparece un cartel de una hindú que viene aquí y ella es representante de no sé qué cosa, el amor universal, ella da unas conferencias, una mujer bastante poco agraciada y para mí bastante poco carismática, supongo que es esa misma. Sí, quizás sea la misma. Debe ser esa misma señora porque yo he visto los carteles y después alguna vez, no sé si fue en YouTube o por donde yo la vi a ella y no me pareció más bien repulsiva la pobre señora, ¿no? Con todo y su discurso que era muy elemental, ¿no? Pero bueno, por lo visto es una buena abrazadora, ¿no? Así que mucha gente necesitaba de un buen abrazo, así que no es extraño que hayan pasado tantos por ella. Además, generalmente la cosa es de gratis, yo no sé quién mantiene ese tipo de negocio, ¿no? O a lo mejor después por otro lado se le saca el dinero a las personas, o a lo mejor sí, a lo mejor ella se cree su propia historia, ¿no? En todo caso es una mujer un poco fea, la verdad, y no me llama mucho la atención como matrona ni como nada. Pero bueno, cada loco con su tema, ¿no? Bien, hablemos del París futurista. Pues París cambia, se transforma. Yo recuerdo el gran cambio de París en el año 1989, para celebrar los 200 años de la Revolución Francesa. Se construyó la gigantesca Arca de la Défense, la Ópera de la Bastilla, la Biblioteca Nacional con sus 4 torres gigantescas y su bosque en el centro, el Ministerio de Finanzas que cae en el río Sena, se rehizo todo el Gran Louvre con la pirámide de Peil. O sea, fueron obras gigantescas que se hicieron en París. Después, en los años 90 se hizo el famoso Museo de Quai Branly de las culturas primitivas, y ahora se inauguran 4 obras enormes. Esta semana
se inaugura la Fundación Louis Vuitton, que es un edificio verdaderamente fastuoso, construido por el mismo arquitecto Frank Gehry, el que hizo el Guggenheim de Bilbao. El proyecto fue muy ambicioso porque tiene 3.600 paneles de cristal montados en forma, cuando tú lo ves parece que es como si hubieran hecho un edificio de cristal gigantesco, le hubieran entrado a palo, lo hubieran derrumbado en pedazos, ¿no? Pero bueno, el edificio fue inaugurado ayer y después de 1,5 millones de horas de trabajo. Y es una obra de arquitectónica, según especialistas, fabulosa. Yo iré a verlo esta semana. También otra gran obra fue la reconstrucción de la primera gran plataforma de la Torre Eiffel. Los obreros tuvieron que trabajar a una altura de 57 metros en una especie de andamios especiales y el piso lo pusieron de cristal. O sea que ahora tú puedes pasear por la primera plataforma de la Torre Eiffel con piso de cristal y ver un gran escenario, y las paredes también son de cristal. Porque normalmente los elevadores suben al segundo piso, y allí la gente le da la vuelta a la torre, y después está la tercera plataforma, tercer piso, que es lo alto, lo más alto. Y cuando regresan, pues casi nadie se detenía en el primer piso. Pues de esta forma, poniéndole todo el piso de cristal, pues, o casi todo, pues es una atracción turística. Otra obra también enorme es la Canopée des Halles. O sea, el edificio con líneas curvas es una proeza tecnológica. Es un techo de 23.000 metros cuadrados, sostenido verde, color verde, en forma de una, como si fuera la canopea de la selva, sostenido por 7.000 toneladas de acero, y que ya está terminado. Esta especie de cúpula o de ola bellísima verde será el símbolo del centro verde de París. Y la otra gran obra, que también ya se ha terminado, son los antiguos depósitos de Leal Payol del año 1926. Han sido rehabilitados completamente, han sido cubiertos por 3.500 metros de paneles solares, y dentro de él, pues se ha hecho una gran biblioteca y un hotel para jóvenes. Pues bien, si París es futurista, voy ahora a inventar en oposición un neologismo, ¿no? Vamos a llamarlo neologismo, quizás se llame de otra manera, pero lo acabo de inventar ahora, ¿no? Voy a hablar de un país pasadista, del pasado, ¿no? Voy a hablar de Corea del Norte. Ven acá, ¿cómo se las ingenia Corea del Norte con esa tecnología obsoleta para hacer volar sus aviones? ¿Cómo hace? Los 25 aviones de la compañía Air Koryo datan de la época soviética, figúrate. Y hay un fotógrafo, Aran Pan, de Singapur, que logró sacar fotos de estos aparatos de Air Koryo, la compañía aérea oficial, que fue fundada en el año 1950, con un acuerdo con Moscú. Pero estos aparatos son Tupolev Tu-204 de finales de los años 80, y Luchin 18, cuyo primer vuelo se remonta al año 1957. O sea que son aparatos que vivieron toda la Guerra Fría, y a tal punto están en malas condiciones que la Unión Europea les tiene prohibido por razones de seguridad que vuelen sobre Europa Occidental. Y ahora autorizaron a unos aviones que compró Corea del Norte nuevos, los Tu-204, para que volaran sobre Europa. Oye, Feli, yo quiero saber si tú me quieres espantar aquí a la gente que nos escucha, ¿no? ¿Qué es eso de hablarles de una araña que se le mete debajo de la piel a una persona? ¿Qué es eso? Qué experiencia, amigo, qué experiencia tan triste. Ahora los amigos de este señor lo llaman Spider-Man. Pero Dylan Thomas no tiene ni superpoderes, ni tiene traje rojo y negro, rojo y azul. Este australiano de 21 años ha albergado, entre comillas, durante 3 días una araña tropical en su cuerpo. Él fue a Bali, en Indonesia, y hace 2 semanas, y el joven se despertó por la mañana con una marca roja a partir del ombligo, una marca roja que le iba subiendo por el medio del pecho,
y esa marca en la piel tenía 10 centímetros y le daba un ardor muy grande. Y entonces él fue a ver al médico, y cuando el médico lo mandó para un hospital, y los médicos pensaron que era una picada de un insecto. Le prescribieron una crema calmante, etcétera, pero la marca continuó a agrandarse, y la marca iba continuando agrandándose por todo el medio del tórax, y se producía al mismo tiempo una especie de manchas. Y entonces al tercer día el australiano decidió ir a ver a un dermatólogo, y el dermatólogo descubrió que tenía una pequeña araña debajo de la piel, del tamaño de la cabeza de una cerilla, de un fósforo, como decimos en Cuba, cerilla. Y resulta que esta pequeña bestia había entrado en el interior de la víctima por una reciente cicatriz de apendicitis, y los test que se han hecho inmediatamente dieron que era una araña y que iba comiendo por debajo de la piel y iba subiendo, no sabemos hasta dónde. Por suerte que no llegó al cuello, no llegó a tocar una vena fundamental. Qué cosa tan asquerosa, la verdad. Pero bueno, pasemos a una costumbre más antigua que los aviones de Corea del Norte, la costumbre de levantar el dedito para tomar el café. Para tomar un té o un café de manera muy distinguida, muy elegante, algunas personas tienen su taza con la mano izquierda, el platillo con la mano izquierda, toman la taza con la derecha y separan un poquito el dedo auricular, el pequeño dedito. Pero esta forma de refinamiento absoluto viene de la Edad Media. En aquella época todo el mundo comía con las manos, y los nobles feudales también. Pero en los grandes banquetes los señores conservaban siempre uno o dos dedos secos, sin llenárselos de grasa o de otras comidas, para poder servir las especies que sazonar los platos. Los condimentos que venían de Oriente eran muy caros en esa época, y no había que echarlos a perder manchándolo con grasas o salsas de otros alimentos. La mayor parte del tiempo los invitados pues escogían siempre levantar el dedito en vez de los otros dedos, porque era más práctico el último dedo hacia afuera. Y esta práctica para poder continuar a manipular los alimentos y las bebidas. Pero esta forma distinguida de la nobleza fue conservada incluso después de la llegada de los cubiertos que aparecieron durante el Renacimiento. Y hoy mucha gente, quizás para hacerse los finos, pues levantan el dedito y no saben por qué. Sí, esto es una estilización. Esto me recuerda a experimentos que se han hecho con monos, ¿no? Se les han colocado en ciertas islas y se les ha creado condiciones que según las conductas pueden alimentarse o no, y luego se han cambiado esas condiciones y los monos han mantenido las conductas que estaban relacionadas a eso, ¿no? Y evidentemente el ser humano no va mucho más allá del mono, ¿no? En cuanto a las costumbres, ¿no? Desaparecen las causas de una costumbre y a veces las mantiene como un símbolo, ¿no? Es muy interesante esto, ¿no? Bueno, del dedito estiradito para tomar la taza de té o de café, vamos a hablar de las riquezas que han llegado desde las mezquitas al Louvre. Pues amigo, mira, la exposición se llama El Marruecos medieval o imperio desde África hasta España, en el Louvre. Es la primera gran exposición del joven Departamento de Arte del Islam, que se realiza con la ayuda directa del rey Mohamed VI. Los visitantes pueden admirar obras que para muchos hubiera sido imposible, porque habría que haber ido a las mezquitas para poder verlas. Allí en esas mezquitas están desde hace siglos. Por ejemplo, la gran lámpara almohadé de 2 metros de diámetro de la mezquita de Al-Qarawin en Fez. Yo la vi allí en Fez cuando fui en uno de los viajes a Marruecos. Esta exposición está bien dotada porque Marruecos tiene a su frente un rey que fue el cual tuvo la idea de hacer esta exposición. Es un país que estuvo bajo el protectorado francés del año 1902 hasta 1955. Y Hubert Lyautey,
primer residente general, logró preservar el patrimonio marroquí basándose en el modelo de preservación francesa. O sea que actualmente Marruecos prácticamente dispone de la inmensa mayoría de todos los objetos históricos y bellos que no fueron ni vendidos ni robados por los colonialistas. Y así Yannick Links, directora del Departamento de Arte del Islam y que es la comisaria de exposición, lo pone aquí en el Louvre como prueba. O sea que todos los objetos vienen directamente desde Marruecos, no vienen desde, como de costumbre, desde museos de diferentes países del mundo. Esta exposición para Marruecos es una especie de examen, porque se está construyendo un gran museo histórico en Rabat. Y la exposición demuestra que Marruecos tiene una riqueza cultural gigantesca. Hay un recorrido cronológico y Yannick Links y habla de que va por las tres grandes dinastías cronológicamente que han conducido a Marruecos a una edad de oro. Hay una riqueza de objetos muy variados, elementos arquitecturales, religiosos, hay libros de Corán muy antiguos con cubiertas de tapas de marfil esculpido. Marruecos medieval, esta exposición marca 4 siglos de una historia rica. Y según la comisaria dice que el Islam histórico no se puede encerrar entre Damasco y Bagdad. Los intelectuales del Islam medieval estaban en Marruecos y el país trata de promover su cultura, sobre todo en los jóvenes marroquíes, para que estén conscientes del enorme patrimonio que posee el país. Yo estuve en Marrakech, en Fez, Meknès, Rabat, Agadir, y es cierto que ese país tiene una riqueza enorme, gigantesca en lo que se refiere a la arquitectura, a la orfebrería, a la cristalería. Las grandes mezquitas son verdaderamente increíbles, como los palacios. Tú sabes que por razones de trabajo o de estudio he conocido varios marroquíes aquí en Suecia, ¿no? Y todos los que he conocido, no sé por qué, han sido muy buenas personas, ¿no? Y lo curioso es que el aspecto físico de ellos no podrías diferenciar un español del sur, no hablemos ya de un cubano, un español del sur de un marroquí. Y una característica que tienen es el interés por la cultura francesa y la hispana. Conozco a uno que te habla de una manera muy fluida en español y te habla de una manera muy fluida en francés, pero ese español y ese francés lo aprendió en las calles de Marruecos, porque en Marruecos es casi una obligación para la gente progresar a aprender la lengua, ¿no? Estas dos lenguas, ya que hay una parte que fue colonia francesa y otra parte que fue colonia española, y es asombroso cómo este hombre se comunica tan bien, habiéndolo aprendido de una manera casi intuitiva en las calles, ¿no? En español, pero después lo voy a hablar en francés y no hay una mayor diferencia, ¿no? Entonces, creo que es un pueblo muy inteligente, el pueblo marroquí, ¿no? Que muchos pensarán que son árabes, pero ellos son una mezcla de árabes con bereberes, ¿no? Y te digo, evidentemente hay una continuidad, étnica de alguna manera profunda entre la España del Sur y el Marruecos. No solamente hay una cercanía geográfica, la población es muy parecida, físicamente se nos parece mucho, ¿no? Y nosotros los cubanos, que ya estamos mezclados con africanos, como están ellos también, pues entonces el parecido es todavía físicamente muy superior, ¿no? Tú sabes que en Francia hay 6 millones de personas que provienen del mundo musulmán, y yo tuve muchos alumnos y muchos estudiantes y muchos colegas que son de origen marroquí, tunecino, argelino, libio, egipcio, libanés, y te puedo asegurar que son personas formidables. Yo he conocido gente formidable de todos esos países y que son actualmente amigos míos. Bueno, yo te voy a ir más allá. Yo conozco muchas personas de Somalia y no he visto personas más refinadas, más delicadas y más correctas que esos somalíes. Yo te los podría equiparar con esa imagen que tenemos del distinguido. Por supuesto, los hay también bullangueros y problemáticos, no te voy a decir que todos, ¿no? Pero esa imagen que teníamos del refinado inglés, del refinado francés, pues bien, esas personas que vienen de África
quizás por su cultura, tienen un nivel en general, de delicadeza, de corrección que a mí me asombra. Y ya no son estos cercanos nuestros de la parte mediterránea, norte del África, sino allá del cono este africano. Son personas muy delicadas, muy serias, muy calladas, sobre todo estos que son de religión musulmana, ¿no? Es una gran experiencia la que tenemos nosotros, porque no solamente conocemos a los nativos de estos países donde nos hemos establecido, sino conocemos a muchos extranjeros que quizás en Cuba jamás habríamos dado con ellos, ¿no? En ese sentido, verdad que hemos tenido una gran suerte, ¿no? Bueno, hay una cosa que yo sí soy enemigo de ella, y es el tatuaje, ¿no? No dejo de reconocer la belleza estética, pero me preocupa mucho eso de que la gente se esté metiendo química en la piel, ¿no? Y me preocupa mucho el bombardeo mediático permanente, que lo ves en la televisión, ves programas de tatuajes y ves historias con los tatuajes y ves promoción del tatuaje. Y bueno, ya hay una generación que nadie deja de tener un tatuaje. No conozco a casi nadie de entre 40 y 30 años que no tenga su maldito tatuaje, ¿no? Ahora, el colmo ya de la promoción del tatuaje es hacer publicidad con el tatuaje. Esto que me dices ahora ya sobrepasa todos los límites, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, le llaman el skin bursting, una expresión nueva, bárbara, para definir una nueva forma de las marcas de entrar cada día más bajo la piel de las personas, en todo en sentido figurado y real, hasta pegársela a la piel. Esto consiste en hacerse tatuar el logotipo de una marca en el cuerpo, en el hombro, en el seno, en el cuello, etcétera, y así la persona es pagada porque se desplace en su vida cotidiana con el anuncio de una marca. Puede ganar incluso hasta algunos cientos de euros al mes. Si es un tipo muy bien parecido y en pleno verano, pues muestra sus bíceps, su cuerpo atlético en las playas, con el anuncio de una bebida famosa, pues puede ganar muy buena plata. O una chica muy bien formada que muestre en sus muslos o en sus senos otra marca. O sea que es una forma le llaman aquí el sponsoring human. Pero el problema es que es definitivo. ¿Te imaginas ese chico muy musculoso cuando tenga 90 años, un cuerpo de 90 años con un anuncio en el bíceps sobre tal marca? Debe ser una cosa impresionante, ¿eh? Sí. Y si no vuelve un fenómeno como ese que nos cuenta de los nazis, que en los campos de concentración se hacían carteras con las pieles tatuadas y eso, pues peor todavía la historia, ¿no? Exactamente. Óyeme, Félix, a veces aparece en nuestras crónicas o en tus crónicas, porque realmente son tus crónicas, ¿no? El personaje de Carla Bruni, ¿no? Y bueno, sabemos que Carla Bruni incluso incursionó en el canto y se pudiera discutir hasta qué punto fue buena o mala, ¿no? Se puede pasar. Ahora, que incursione en el humorismo, yo no sé, ¿qué tú me dices de eso? ¿Sabes que ella fue maniquí? Sí. También cantante. Yo sinceramente no conozco ninguna canción de ella. Yo sé que tiene una vocecita, pero bueno, su señor esposo, el expresidente, va a todos sus conciertos y al final me han contado de que ella firma los discos, da autógrafo y él también da autógrafo, ¿no? O sea que tiene su público. Pero aparte de maniquí, de cantante, fue primera dama de la República Francesa y pronto será humorista. Aunque te parezca muy sorprendente, la señora Carla Bruni Sarkozy sueña con ser humorista. El sábado pasado fue invitada por una emisión de Nico Aliagas, Sorteo del Cadre, o sea, salga de su marco, en Europa 1, y la esposa del señor Sarkozy le confió su pasión por los chistes y su deseo enorme de hacer una carrera en que ella pueda usar los chistes, y dijo, me gustaría tanto hacer toneladas de chistes sin límites. O sea que y agregó, me gustaría hacer un one woman show. Así que a lo mejor quizás se convertirá en una cómica. ¿Por qué no? Es una señora muy polifacética. Bueno, no sé, porque primero no sé si será la creadora de los chistes. Todo requiere un ingenio que no me parece que ella lo tenga, ¿no? Y después
para ser chistoso no hay que ser, hay que tener un carisma especial, ¿no? Que va más allá de la belleza física, ¿no? O que incluso no tiene nada que ver con la belleza física, ¿no? Así que bueno, deseémosle suerte a ella, que tenga éxito en eso, pero me parece algo dudoso, ¿no? Oye, Félix, realmente ha sido imponente tu mesa sueca, hemos disfrutado de millones de cosas curiosas, interesantes. No he podido encontrar la pata de la raposa muy a menudo aquí, de este nuevo orden mundial que siempre está manipulando la prensa. He visto solo 2 o 3 detalles ahí, así que lo único que me queda antes de despedirme de ti es pedirte que le recuerdes a todo el mundo cuál es tu página de internet para que la gente pueda disfrutar de tus crónicas, que son mucho más que esto que nos has contado, y ver tus imágenes. Y quiero recordar que siempre busco noticias en la semana, noticias que la gente no conozca, porque todo el mundo sabe del chico que tiró en el instituto de segunda enseñanza en Estados Unidos, del hombre con el hacha en el metro de Nueva York, o sea que son cosas que la noticia da la vuelta al mundo en un minuto. Yo busco cosas que pueden ser curiosidades, para ver el mundo como sigue desde otro punto de vista. Y mi sitio, mi página web, internet, se encuentra en www.cartasaofelia, todo junto, cartasaofelia.com. Te deseo que tengas una semana maravillosa, y también a todos los que nos han escuchado, que la pasen bonito, como dice un amigo mío chileno. Pues por mi parte solamente me queda reiterar esta despedida de Félix José y pedirles o solicitarles o invitarles que nos escuchen en los distintos canales, y además que los difundan, ¿no? Los distintos canales que utilizamos para dar a conocer esta charla entre Félix José Hernández y Carlos Estefanía, una charla que adquiere el valor de ser una crónica y que algún día en el futuro se verá con el mismo interés que se pueden ver, vamos a decir, salvando las distancias, las crónicas martianas de Nueva York o de la misma Francia, ¿no? O de España. Así que yo pienso que esto que está pasando ahora, y que quizás nos parezca que solamente se quede en lo interesante, en lo curioso, mañana va a tener una trascendencia. Es el hecho de que un cubano nos contó que estaba pasando en París, que estaba escuchando, que estaba viendo, que estaba vivenciando, ¿no? Y no solamente en París, sino que estaba pasando en este momento de nuestras vidas, ¿no? Así que les invito a que nos sigan en YouTube, que nos sigan en Facebook, que nos sigan en iVoox, que nos sigan en la página de Félix José Hernández, que nos sigan en la página del Hombre Cuba Nuestra, que es el blog que yo escribo, donde suelo agregar también estas conversaciones, y que nos estemos escuchando la próxima semana. Así que hasta que nos volvamos a ver, o a escuchar, para ser más exacto. M'a enchaîné, j'ai ses poings liés à ta destinée. Maudite amitié qui m'a enchaîné, j'ai ses poings liés à ta destinée. Toutes ces virées, ces gueules de bois, ma table à phare, jour dans le brouillard.